Todos sabemos que los criminales existen y que tarde o temprano la mayoría termina en el tribunal, pero cuando los autores de esos crímenes son adolescentes, la historia es diferente. Ya sea por accidentes, falta de responsabilidad o pura maldad, la reacción de ellos ante las cámaras, cuando reciben la sentencia, siempre termina llamando la atención. Será exactamente eso lo que veremos aquí hoy. En Ohio, una historia conmocionó a los Estados Unidos y generó una de las reacciones más comentadas en las redes. Mackenzie Shirilla, de 17 años en ese momento, fue condenada por quitarle la vida a su novio, Dominic Russo, de 20 años, y a su amigo, Davion Flanagan, de 19. Según el tribunal, ella aceleró el coche a más de 160 km por hora y arrojó el vehículo contra un edificio. Ninguno de los dos jóvenes sobrevivió. Durante el juicio, se exhibió el video de seguridad y mostró el momento en que el coche golpea el muro sin ningún intento de frenar. El juez describió a Mackenzie como un verdadero infierno sobre ruedas, afirmando que el acto fue intencional. Recibió una pena de 15 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de ese periodo. En el tribunal, Mackenzie lloró y dijo que nunca haría algo así a propósito, alegando no recordar lo que ocurrió. Love you, baby. Everybody here. Las familias de las víctimas pidieron la sentencia más dura posible. El caso dividió la opinión pública. Para algunos, fue un acto impulsivo de una adolescente desequilibrada. Para otros, una demostración de crueldad consciente. Lo más curioso es que videos de la joven, después del accidente, en fiestas y eventos, terminaron reforzando la imagen de frialdad. Un recordatorio duro de que, a veces, el límite entre error y tragedia es solo un segundo de aceleración. Uno de los casos más perturbadores que involucró a un joven condenado a cadena perpetua ocurrió en los Estados Unidos en 2013. Tae-Hoo Lane, de 18 años, fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, después de atacar a compañeros dentro del comedor de la escuela Chardon High School. Durante el juicio, Lane conmocionó a la sala. Entró vistiendo una camiseta blanca con la palabra Killer, escrita a mano. Mientras los familiares de las víctimas daban sus declaraciones, Lane mantuvo una sonrisa fría. En un momento que se volvió famoso, llegó a reír y a hacer gestos obscenos a los parientes de los adolescentes, cuyas vidas quitó Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin y Russell King, todos entre 16 y 17 años. Aunque peritajes señalaron que el joven sufría trastornos mentales y alucinaciones, la justicia lo consideró apto para responder por los crímenes. Confesó haber disparado 10 veces contra los estudiantes y afirmó que no conocía a las víctimas, aunque testigos dijeron lo contrario. Su reacción de frialdad muestra cuánto algunos reos parecen ajenos a la gravedad de lo que hicieron. Uno de los sobrevivientes llegó a decir que Lane no pasaba de un chico asustado intentando parecer fuerte. Hoy, Lane sigue cumpliendo pena en régimen de máxima seguridad, un nombre que quedó marcado no solo por el crimen, sino por la forma en que reaccionó a su propia condena. La escena ocurrió en Texas, y el silencio de la sala duró solo unos segundos después de que el juez anunciara la decisión de la sentencia de muerte. Del otro lado, Dexter Johnson, de 18 años en la época del crimen, se levantó furioso, gritando ¡por Dios!, mientras los agentes intentaban contenerlo. Era el final de un juicio que ya había conmocionado al público desde el primer día. En 2006, Dexter lideró un grupo de amigos en una serie de asaltos que duró casi un mes. En una de esas noches, la banda abordó el coche de María Aparece, de 23 años, y de su novio Joen Go, de 17. La pareja fue reducida, llevada a cajeros automáticos y luego hasta una zona aislada. Allí, Dexter cometió el crimen que lo colocaría en el corredor de la muerte. Durante el juicio, los fiscales describieron a Johnson como frío y calculador, ninguna señal de arrepentimiento. La defensa, en cambio, insistía en que tenía limitaciones cognitivas y no comprendía totalmente el peso de lo que había hecho. Ese alegato volvió años después, cuando nuevos abogados intentaron suspender la ejecución, afirmando que Dexter era intelectualmente incapaz de ser condenado a muerte. En 2019, faltando menos de 24 horas para la ejecución, un tribunal federal suspendió la pena
pena para revisar el caso. El argumento era que presentaba déficits de lenguaje, dificultades de comprensión y un cociente intelectual por debajo del límite considerado normal. Aún así, la historia de Dexter Johnson sigue como una de las más controvertidas del sistema penal estadounidense y, hasta hoy, no hay decisión definitiva sobre su ejecución. Mientras tanto, permanece preso, a la espera de la decisión final. El caso ocurrió en Florida y dejó sin palabras incluso a los reporteros. Damon Kemp, de 19 años, entró en una sala de audiencia en Daytona Beach, llevado en una silla de ruedas, y comenzó a gritar el nombre de Dios, fuera de control. El juez intentaba leer los cargos, pero él no paraba. Del otro lado de la sala, las familias de las víctimas lloraban. Algunas personas incluso salieron por la desesperación. Damon estaba siendo acusado de quitarles la vida a Trey Ingraham y Jordan Padden, dos jóvenes de 19 años. Trey era estudiante de Bethune-Cookman University y un boxeador prometedor. Según los investigadores, él había dejado que Damon viviera con él gratis, intentando ayudar al amigo a levantarse, pero el gesto de solidaridad terminó en tragedia. Días después, vecinos contaron haber oído disparos, pero nadie llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron la escena que confirmaba lo peor. Damon fue arrestado tras ser vinculado también a una invasión residencial. Durante la audiencia, el juez negó fianza y confirmó que había pruebas suficientes para mantenerlo preso. Mientras tanto, parientes de las víctimas se abrazaban e intentaban entender qué había llevado al joven a hacer aquello. Lo que más chocó fue la reacción de Damon, gritando, temblando y llorando, un contraste extraño entre desesperación e ira. Ese momento quedó registrado en video y recorrió las redes sociales, recordando cómo acciones de este tipo pueden destruir varias vidas al mismo tiempo, tanto de las víctimas como del autor del crimen. En 2013, el caso de Isabella Guzmán se volvió uno de los más comentados en los Estados Unidos y años después volvió a viralizar en las redes cuando comenzaron a circular fragmentos del juicio. Isabella, de 18 años, vivía con su madre, Jun Mi Hoy, y su padrastro en Aurora, en Colorado. La convivencia ya era tensa desde hacía tiempo. Testigos contaron que las dos discutían con frecuencia y que, días antes de la tragedia, Isabella llegó a escupir en el rostro de su madre y a enviar un correo amenazante diciendo «vas a pagar». Preocupada, Yumi llegó a llamar a la policía, que fue a la casa e intentó mediar la situación, pero al día siguiente, cuando volvió del trabajo, subió al baño y poco después, el marido oyó ruidos fuertes y gritos pidiendo ayuda. Cuando intentó abrir la puerta, vio a Isabella empujando con fuerza desde el otro lado. Minutos después, la policía encontró a la mujer sin vida y a la joven aún en el lugar. Isabella fue detenida al día siguiente y en el tribunal sorprendió con un comportamiento calmado y distante. La defensa alegó que sufría de esquizofrenia grave y vivía con delirios. Según un peritaje psiquiátrico, la chica creía que su madre había sido reemplazada por otra persona y que eliminarla era la única forma de salvar el mundo. El juez aceptó la tesis de inimputabilidad. Isabella fue enviada a un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta hoy. Este caso es uno de los ejemplos más extremos de cómo trastornos mentales no tratados pueden convertirse en tragedias y de cómo una mirada vacía puede esconder un colapso completo de la realidad. Cuando Keandrea Cook entró en el tribunal de Florida en 2017, parecía segura. Tenía 18 años y creía que saldría de allí en libertad, pero bastó con que el juez leyera la sentencia de 20 años de prisión para que la desesperación se apoderara de la sala. Su madre cayó al suelo, gritando y llorando sin parar. Keandrea intentó mantener la calma, pero segundos después se derrumbó también. Tuvo que ser cargada por los oficiales. El video de la escena se viralizó y recorrió el mundo, mostrando el momento exacto en que una joven percibe que su vida, de repente, se detuvo. Keandrea fue condenada por usar una aplicación de encuentros para atraer a dos chicos hasta South Daytona. El plan era robarles el coche con la ayuda del novio, Kendrick Bass, solo que el asalto salió mal. Uno de los chicos fue alcanzado y quedó gravemente herido. Aún así, 2 días después, la pareja intentó repetir el crimen. Durante el juicio, el juez Matthew Foxman dijo que lo más chocante era el hecho de que ella lo hubiera hecho todo de nuevo, aun después de ver el peligro que corrió. Además, afirmó que el chico haber sobrevivido
sobrevivido no fue menos que un milagro. Después de una larga disputa judicial, la pena fue reducida a 11 años, con 20 años de libertad condicional. En otra audiencia, ya más tranquila, que Andrea pidió disculpas a las víctimas y dijo que quiere servir de ejemplo para que otras chicas no sigan el mismo camino. Hoy, su video todavía se comparte en las redes, mostrando cómo a veces la ficha solo cae cuando ya es demasiado tarde. En 2014, dos niñas de solo 12 años conmocionaron al mundo. Morgan Geyser y Anissa Weier vivían en Waukesha, en el estado de Wisconsin, y creían que el personaje ficticio Slender Man, ese ser alto y sin rostro de foros y juegos en línea, era real. Durante una pijamada, las dos invitaron a su amiga Peyton Leutner a jugar a las escondidas, solo que, en medio del bosque, el juego se convirtió en un ataque. Peyton fue herida varias veces, pero sobrevivió y logró pedir ayuda a un ciclista que pasaba por allí. Cuando fueron detenidas, las niñas contaron que hicieron aquello para agradar al Slender Man. Creían que él podría perseguirlas si no obedecían. El caso, impactante, se difundió, generando debates sobre cómo el contenido de Internet puede influir en la mente de los niños. Anissa y Morgan fueron consideradas inimputables, es decir, incapaces de entender lo que estaban haciendo. Las dos fueron enviadas a hospitales psiquiátricos. Anissa recibió una pena de 25 años y Morgan de 40. Después de 11 años de tratamiento, Morgan Geyser, hoy con 22 años, fue liberada en 2025 para vivir bajo supervisión. Médicos afirmaron que ya no presenta señales de psicosis y sigue intentando perdonarse por lo que hizo. Peyton, la víctima, sobrevivió y dijo, años después, que el caso la inspiró a seguir carrera en el área de la salud. Una historia real que muestra lo aterrador que puede ser cuando la fantasía y la realidad se mezclan demasiado. Dylan Schumacher tenía 16 años cuando el país entero vio, en vivo por la televisión, el momento en que se echó a llorar al oír su sentencia. El adolescente, de cabello rubio y rostro de niño, decía, entre sollozos, que nunca quiso lastimar a nadie, que amaba al pequeño Austin Smith, el hijo de su novia, de solo 1 año y 11 meses. Pero el juez no se conmovió. Poco antes de anunciar la pena, recordó una grabación hecha en la cárcel, en la que Dylan le decía a su madre, por teléfono, ser un chico de apenas 16 años, rubio y de ojos azules, que solo necesitaría llorar frente al jurado para que sintieran pena de él. Esa frase lo cambió todo. El caso ocurrió en 2013, en el estado de Nueva York. Aquella noche, la madre de Austin salió a trabajar y dejó al bebé al cuidado del novio. Horas después, Dylan perdió el control porque el niño no paraba de llorar. El pequeño no resistió. Durante el juicio, la defensa intentó convencer al jurado de que fue un accidente, resultado de la inmadurez de un adolescente sin experiencia, pero los fiscales dijeron lo contrario, que Dylan sabía lo que hacía, y aún así continuó. El juez llamó al joven manipulador y lo condenó a 25 años. En el tribunal, Dylan se derrumbó, diciendo que daría su propia vida para deshacer lo que pasó. Pero para mucha gente, esa no fue una reacción de arrepentimiento genuino por el crimen, sino el momento en que se dio cuenta de que el plan de llorar para conmover al jurado había salido mal. En 2021, un ataque conmocionó a la pequeña ciudad de Oxford, en Michigan. Un estudiante de 15 años, Ethan Crambley, entró armado en la escuela donde estudiaba y abrió fuego contra compañeros y profesores. En solo 5 minutos, 4 jóvenes murieron y 7 personas resultaron heridas. Durante el juicio, el joven admitió todos los crímenes: asesinato, intento de asesinato e incluso terrorismo. En diciembre de 2023, el juez anunció la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 24 años extra. Ethan escuchó todo en silencio, sin demostrar arrepentimiento. El caso ganó aún más atención cuando sus padres, Jennifer y James Crambley, también fueron condenados. Habían dejado el arma usada en el ataque al alcance del hijo e ignorado señales claras de que algo andaba mal. Por eso, recibieron penas de hasta 15 años de prisión. Hoy, Ethan cumple la pena en una prisión de máxima seguridad y el caso sigue siendo debatido en los Estados Unidos. Esta tragedia comenzó dentro de casa, mucho antes de llegar a una escuela. Es una pena que no pudo ser prevenida.
Un tribunal en Michigan vivió una de las escenas más desconcertantes registradas en una audiencia de sentencia. En el banquillo de los acusados, en julio de 2017, estaba Dante Wright, de 17 años. Fue condenado por el asesinato de un estudiante de 18 años llamado Jordan Klee durante un intento de robo en Ann Arbor. Mientras la familia de la víctima leía declaraciones emocionadas, Dante parecía ajeno a todo. Sonreía, movía la cabeza y llegó a reír en algunos momentos. El clima en la sala se volvió tenso. La madre de Jordan, entre lágrimas, decía que había perdido a su único hijo, su amigo y su esperanza de tener nietos. La reacción fría del adolescente hizo que el juez perdiera la paciencia. El magistrado David Schwartz interrumpió la sesión y llegó a decir que estaba tentado a cancelar el acuerdo y llevarlo a juicio, lo que podría resultar en cadena perpetua. Según el juez, el joven se comportaba como si el crimen no fuera gran cosa. Tras un breve receso, el abogado de Dante pidió disculpas, afirmando que el cliente tenía dificultades emocionales y que algunas personas demuestran miedo sonriendo. Al final, se mantuvo el acuerdo, de 23 a 50 años de prisión. Los cómplices también fueron condenados. Aún así, la imagen del adolescente sonriendo ante el sufrimiento de la familia quedó marcada, con un contraste terrible entre arrepentimiento e indiferencia. Una escena filmada dentro de un tribunal de Carolina del Sur en 2015 recorrió el mundo. El video era de un adolescente derrumbándose en lágrimas al oír que sería llevado a juicio por la muerte de su propio hermano bebé. El nombre del adolescente, Jacob Morgan, que en la época tenía apenas 17 años. Jacob fue acusado de provocar un incendio en la casa de la familia, en Rock Hill, que terminó quitándole la vida al pequeño Joshua, de solo 14 meses. Según la acusación, él habría encendido velas y jugado con fuego hasta que las llamas se descontrolaron. Jacob corrió hacia afuera, pero no intentó rescatar al hermano. Durante el juicio, el caso dividió opiniones. El chico, que tenía antecedentes de problemas emocionales y psiquiátricos, siempre afirmó que jamás quiso lastimar a su hermano. Aún así, aceptó un acuerdo judicial en el que no necesitaba admitir culpa, pero asumía la pena como si fuera culpable. La sentencia llegó al año siguiente: 15 años de prisión por incendio provocado, homicidio culposo y negligencia. El video de su reacción, llorando y pidiendo disculpas, se volvió viral e incluso se usó de forma engañosa en las redes, diciendo que había recibido 137 años de prisión. Después de cumplir cerca de la mitad de la pena, Jacob fue liberado en 2022, a los 24 años, y todavía cumple 5 años de libertad condicional. En su última audiencia, dijo que no pasó un solo día sin arrepentirse de lo que ocurrió, que cambiaría de lugar con su hermano si pudiera. Una tragedia terrible, tanto para Jacob como para su hermano. No olvides suscribirte para ver más videos como este.